Y bueno, señoras y señores, bienvenidos hoy a este espacio especial en The Freedom Post, donde tendremos a dos invitados ya muy conocidos en la diáspora venezolana, sobre todo en los Estados Unidos, que son Esteban Hernández y José Colina. Bienvenidos. Laura de Rosa, nuestra jefe editor del Freedom Post, y Esteban Figueroa, uno de nuestros escritores. Estamos aquí hoy precisamente por dos temas en especial, pero uno que es el más preocupante, que es la situación que están viviendo los venezolanos en Perú y la situación que viven los peruanos con los venezolanos dentro de Perú, porque vamos a pintar las dos cosas con las dos caras de la moneda. Contrapoder 3.0 ha instigado, ha buscado la manera de llevar a cabo toda la información de lo que está pasando en este hermano país, sobre todo con los venezolanos, y desde su punto de vista, Esteban y José, ¿qué solución, qué alternativa ven a esto que se ha vuelto una cacería tipo lejano oeste entre hermanos venezolanos y peruanos? Porque es de los dos lados. Bueno, primero que nada, Raymond, te quiero agradecer, ¿no? Obviamente la oportunidad que nos das de estar aquí en esta conversación importante, también a Laura y al otro Esteban, importante pues hacer este tipo de conversatorios y de análisis. Y yo pienso que lo que hay que hacer en el caso de Perú específicamente, primero que nada que las autoridades peruanas actúen de manera consistente. Yo pienso que lo que ha ocurrido en Perú es producto pues de la política deficiente por parte de los organismos de seguridad que no están haciendo lo necesario para impedir que delincuentes peruanos agredan a venezolanos y que delincuentes venezolanos agregan a los peruanos. Eso es lo primero. Y lo otro sería pues que los políticos del Perú, lamentablemente, al igual que los políticos de otros países de América Latina, ese lenguaje en contra de los venezolanos generando xenofobia les representa mucho rédito político, les representa mucho apoyo, y la mayoría quiere montarse en ese discurso para ganar apoyo de la población y lograr algunos escaños presidenciales, otros escaños en el Congreso, otros gobiernos locales. Y yo creo que eso es básicamente nefasto, forma parte de esa mala maña de los políticos de decir lo que la gente quiere escuchar, pero no de decir lo que se tiene que hacer. Y yo creo que eso está llevando a los países a algo sumamente peligroso que se les puede convertir en una crisis muy severa, sobre todo cuando los venezolanos pues que están emigrando hacia otros países se dan cuenta que los organismos de seguridad del Estado no hacen lo que tienen que hacer, que los políticos están articulando campañas en su contra. Entonces, cuando eso ocurre, el ciudadano venezolano decente, sí es posible que se esconda en su casa y no salga, trate de tener menos contacto con la población, pero el que no es decente, que también emigra, ¿no? En el caso de los delincuentes venezolanos, bueno, tratan de hacer la justicia por su propia mano, tratan de pagar con la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, y esto se puede convertir en una crisis que pudiese llegar en un momento determinado a una confrontación muy fuerte, que sin duda alguna, donde los que van a llevar la peor parte son los venezolanos. ¿Por qué? Porque no están en su país de origen, y esto abre las puertas para una ola de violencia en contra de todos los venezolanos, tanto los delincuentes como los no delincuentes. Esteban, vi que ibas a agregar algo. Sí, fíjate que acá hay un tema bastante importante, Raymond, que es que uno no puede caer en las generalizaciones. No se puede pagar con la misma moneda de lo que uno está criticando. Nosotros estamos exigiéndole a las autoridades, ¿no? De todos los países de la región donde hemos visto que los venezolanos han sido, usemos el término, maltratados, ¿no? O en donde no ha habido justicia, como lo acaba de decir Colina. Bueno, les estamos exigiendo justamente que cumplan sus funciones. Porque, bueno, han existido algunos casos, yo no sé si son aislados o no, no vivo en esos países para conocerlo, pero por lo menos a través de los medios se han conocido unos casos en donde definitivamente lo que hay es xenofobia. Es decir, son crímenes que se cometen en contra de venezolanos por el hecho de ser venezolanos, no por otras características que tú dijeras, bueno, es AMPA común o es cualquier otra cosa, sino que se comete por el hecho de ser venezolano. Entonces, de este lado uno no puede empezar a decir, bueno, es que los peruanos son, o los peruanos se comportan así. Uno no puede caer en esas generalizaciones que de una u otra manera va a intensificar el problema que acaba de describir Colina, y que además detalló algo muy importante. Nosotros estamos en el país de alguien más, no es al revés. Entonces los que tenemos las de perder somos los venezolanos. No podemos caer en esa actitud. Y además reafirmo lo que nosotros en diversas oportunidades hemos dicho. Es responsabilidad de nosotros, los venezolanos,
denunciar los malos comportamientos de los otros venezolanos, justamente para quitarle un poco fuerza a ese discurso de xenofobia. Si yo como venezolano estoy denunciando a un venezolano que es criminal, bueno, evidentemente a mí no se me puede asociar con ese otro que lo que está es dañando de una u otra manera la imagen. Y todos los que estamos en este panel somos inmigrantes. Y nosotros no queremos que a nosotros se nos asocie con esos venezolanos que son criminales, que nosotros no queremos que vengan a estos países tampoco. Yo apoyo la inmigración y mucho más conociendo la realidad de Venezuela, ¿no? Gente que está huyendo porque no puede cubrir sus necesidades básicas, gente que está huyendo porque no tiene que darle a sus hijos, gente que está huyendo porque no tiene las medicinas para poder tratar sus enfermedades. Eso se entiende y uno desde el punto de vista humano, ¿no? Tiene que reconocer, bueno, esa condición de refugiado, que ya la han reconocido varios organismos internacionales de los venezolanos, pero no por eso vamos a caer en andar defendiendo criminales. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en alzar la voz en contra de los criminales y tenemos que ser los primeros en respetar además la cultura y las leyes de los países que nos están recibiendo. No por eso, como digo, vamos a caer entonces en lo otro, de que vamos a permitir que nos maltraten y tampoco vamos a generalizar diciendo que todo el gentilicio de ese país es xenofóbico, todo el gentilicio de ese país trata mal a los venezolanos, porque no es así. Y es que allí hay un tema, Esteban, José y Raymond y Esteban, evidentemente. El asunto es el siguiente, el delincuente es delincuente, no se trata de nacionalidad. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro y dejarlo bien, pero muy, muy claro dentro de todas las nacionalidades y dentro de todos los países donde estamos migrando. El delincuente puede ser peruano, chileno, colombiano, lo que sea. Ese es un delincuente, se le tiene que tratar como un delincuente y la responsabilidad penal es individual. Entonces, tal cual como tú dices, Esteban, y como planteó José al inicio, las responsabilidades son individuales. Generalizar un tema de xenofobia es un tema de prejuicio y es un tema de ignorancia colectiva. Entonces, eso tenemos que atajarlo y empezar a difundir este tipo de información para que la gente diga, ah, no es un delincuente o no es un venezolano, no, es un delincuente que lamentablemente tiene nacionalidad venezolana. Entonces, a él póngasele preso, a él se le enjuicia, etcétera, etcétera. Eso hay que definirlo, ¿no? Sí, mira, Esteban, vi que ibas a decir algo, que te tengo aquí. No, bueno, era para solamente puntualizar de que este no es el primero. Esto ha venido desde que la propia inmigración venezolana no es una inmigración típica, debido a que esta es la primera vez que en masa se mueven millones de personas a todo el mundo. O sea, esto yo creo que fue comparado incluso con lo que está sucediendo en Siria y sin tener guerra. O sea, ya del hecho de no tener una guerra per se dentro del país, ya eso da como que para que muchos de nosotros sentamos como que un precedente de que lo que está sucediendo en el país no es culpa de aquellos que, bueno, en su mayoría no es culpa de aquellos que emigran a otros países. Por ende, muchas personas de las que están emigrando no son culpables de que exista un sistema político dictatorial y tiránico en Venezuela. Por ejemplo, yo no soy culpable de eso, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque perdí hasta parte a mi papá en esta lucha que todos creímos de que se iba a dar en algún momento el reemplazo de un sistema político corrupto, socialista, a otro sistema político. Nos cansamos y emigramos. Nosotros fuimos la primera ola, creo, y se ha caracterizado por olas porque a medida que ha pasado el tiempo, lamentablemente, ha ido empeorando la situación del venezolano. ¿Quiénes son los que están emigrando ahorita? ¿Quiénes son? Porque vamos a estar claros de que hubo unas primeras olas que sí, bueno, yo no sé si pertenecen a ese estilo de migración que sí huyó de la persecución, de lo que era la persecución política, que sí huyó de que lo iban a asesinar en las calles, que sí huyó, pero en estos momentos la mayoría de los que están huyendo es por hambre. Esa es una característica. Está huyendo porque sencillamente no puede conseguir trabajo, está huyendo. Entonces esa mayoría que quiere hacer el bien en otros países, lamentablemente es perseguida por una minoría que lo que hacía era transar dentro del país, que se llevó la cultura del socialismo dentro de la cabeza y que quiere establecerla en ese país porque creen que territorio es territorio y no le importa nada. Entonces, les recuerdo un caso ejemplar, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua se movilizó todo, no recuerdo qué país fue ahorita, pero estaba haciendo... ¿A Perú? ¿A Perú? Bueno, se movilizó a Perú, capturaron a algunos, que eso lo aplaudo,
Me parece excelente que esta banda criminal la hayan deportado, creo que deportaron a algunos, sí, pero eso no quiere decir que yo sea parte de ese movimiento, porque en Venezuela también existieron movimientos, por ejemplo, sin dañar a ningún hermano colombiano, pero en Venezuela habían bandas delictivas colombianas, que no quiere decir de que yo estoy generalizando que son todos los colombianos. Yo tengo mis amigos colombianos, incluso dentro de mi podcast hay, la mayoría de todos ellos son colombianos porque tienen un sentido cultural muy singular, muy espectacular, diría yo, pero para la época de los 80 en Venezuela sucedió lo mismo. Claro. Bueno, sabemos que lamentablemente la migración venezolana es una migración forzada. Desde el año 2002 que empezaron los temas con Chávez hasta el sol de hoy, ha sido por olas. Esa primera ola que salió en los años que salió aquí Colina presente con nosotros, después vinieron que si los del 2010, después o sea, que iban con sucesos en Venezuela, desde el cierre de RCTV, pasaron a las protestas del 2014, a las 2017, y ya lo que salió después del 2017 fue más que todo por hambre, no por persecución política, que fue ahí la debacle total del país, ¿no? Entonces, aquí todos somos inmigrantes y esto es un mensaje para los venezolanos como tal. Hay que respetar las normas de otros países. Tú puedes tener tu cultura, tú puedes tener tu creencia religiosa, pero tú no tienes por qué imponerla en otro lado. Tú puedes enseñar a ver a qué persona atraes, qué no atraes. Hay muchos americanos que tú vas a cualquier restaurante venezolano, por ponerte un ejemplo, y ves a esos tipos comiéndose sus arepas. Eso, los enseñaron a comer eso. Bueno, a ellos les gusta desayunar su arepa. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en los otros países. O sea, ser una comunidad tranquila, porque salimos forzadamente, como salieron los sirios, que hablando de Siria y Venezuela, el día entre ayer y antes de ayer, ya la ONU confirmó la presencia de Maduro en la próxima convención de la ONU, y aparte el régimen de Bashar el-Assad fue nombrado en el cargo más alto de la ONU en el área de subjugación de los pueblos, ¿ok? Alguien que es conocido por ser un asesino, incluso más a sangre fría que Nicolás Maduro, porque es de conocimiento público notorio que este hombre autorizó el lanzamiento de bombas químicas, incluso contra escuelas en Siria, ¿no? Pero ahí va a estar en la ONU, convenciones de derechos humanos. Yo me siento un poco frustrado en este aspecto por las dos nacionalidades, porque soy hijo de árabes, de allá justamente, y como venezolano, y digo, ¿a qué punto y por qué estos entes se tienen que seguir manteniendo? Porque estos entes que hacen estas gracias no meten la mano en Perú y ayudan a la educación de los mismos migrantes venezolanos, ¿sabe? O lo ayudan a buscar trabajo, algún tipo de lo que sea, pero algo que no se sume a este caos. Colina dijo algo muy importante, esta xenofobia la están utilizando políticamente y la están alimentando. Y lo peor de todo, que el bananismo que existe todavía en Latinoamérica le gusta. Dice, ay, mira, vamos de cacería, vamos a buscar a este, vamos a buscar al otro. O sea, creo que esto debe parar. No sé cómo está esa situación en México, Laura. No, aquí no está pasando nada de eso. También hay una cosa, que es que el presidente de acá es aliado del presidente de Venezuela. Andrés Manuel López Obrador es un aliado, no solamente ideológicamente, sino es un aliado como tal. Y fíjate que la noticia de ayer justamente hablaba del asunto de, a raíz de los problemas de electricidad, a raíz de los problemas de corte de luz, porque México recibe suministro desde Texas, y allí hay un asunto donde no se pagó la factura, se corta, tal cual, literalmente. Entonces, ¿qué dijo Nicolás Maduro? Bueno, entonces nosotros le suministramos a México. O sea, un poco irónico el tema, pero no. Aparte de ese asunto político, no. Aquí no se está planteando eso. Nada que ver como en Ecuador, nada que ver como en Perú, nada que ver como en Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar algo. O sea, Perú es el segundo país receptor de la migración venezolana. Tenemos 1.200.000 personas allá, venezolanas. Y según las cifras de la ONU, son 5.400.000 venezolanos que han salido por el mundo.
En países como México, por supuesto que la gente no llega, porque no llega caminando, o en países de Europa o en Estados Unidos no es tan fácil llegar, no solamente por el tema migratorio, sino por el asunto de que los venezolanos que no tienen capacidad, pero que, como dice Esteban, están buscando comida, alimentación, posibilidades de vivir, se van escaminando. Entonces allí, como es la masa mayor que se ha movido para allá, entonces lógicamente, pues los problemas, los depositarios mayores son Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se sufre mayor migración, ahí es donde se sufre mayor xenofobia, discriminación, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa que nosotros tenemos que plantear, y como lo decía Esteban de Esteban Hernández, es nosotros estamos en casa ajena, nosotros no nos podemos comportar como que estuviéramos en nuestra casa con las malas costumbres de nuestra casa. Y nosotros sabíamos que en Venezuela había una corrupción, no solamente a alto nivel, a todo nivel, había robo, había delincuencia. Entonces esto hay que pararlo porque estos países están recibiendo no solo las personas que son preparadas, los estudiantes, ¿no? También están recibiendo, como decía el otro Esteban, delincuentes, ejemplares del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Sí, pero hay un punto que uno tiene que destacar y es el siguiente. Yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, primero, es que hay una buena cantidad de países donde la izquierda está tratando de apoderarse nuevamente, de recuperar el poder. Y para ello, sin duda, el discurso antivenezolano le funciona, porque es un discurso que en cierta forma es populista. Aparte de eso, uno tiene que darse cuenta que los aliados del régimen de Maduro son nuestros enemigos internacionalmente. ¿Quiénes son los que más atacan a los venezolanos? Los amigos de Maduro, el primer ministro de Trinidad y Tobago, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el otro por allá peruano que tiene que ver con la izquierda, la diputada de Panamá, Soledad Rodríguez, que también está alineada con la izquierda. Entonces, eso es un problema grave. Eso es una variable que hay que analizar porque la izquierda está representando nuestro mayor enemigo fuera de las fronteras venezolanas. El discurso antivenezolano es un discurso que está agarrando a la izquierda para lograr sus objetivos en esos países. Y está claro que lamentablemente la cultura de otros países, que no es nuestra casa, también juega en nuestra contra, porque por ejemplo, el venezolano no está acostumbrado a quedarse callado, el venezolano está acostumbrado a exponer sus ideas, el venezolano está acostumbrado a organizarse, el venezolano está acostumbrado a reclamar lo que está mal. Pero ¿qué pasa en los países donde estamos teniendo inconvenientes? Bueno, que la sociedad, inclusive los políticos, dicen, bueno, tú no reclamas en tu país, pero si vienes a este exigir. Eso está siendo un problema para nosotros, independientemente de los delincuentes. Tú en tu país no exiges, sales huyendo, pero entonces aquí, que no es tu país, te vamos a dar refugio si quieres venir a exigir y a que la ley se cumpla. Yo he escuchado esos planteamientos. Entonces, creo que hay una serie de variables que están atentando contra la migración en este momento. Creo que también esto ha sido responsabilidad de la dirigencia política, porque al habernos defenestrado políticamente dentro y fuera de Venezuela, el venezolano no tiene quien lo defienda. Y los países lo saben. Los países saben que el régimen de Maduro no va a hacer nada por los venezolanos que están afuera. Los países saben también que Guaidó, que ya no lo reconoce casi nadie, va a hacer nada por el venezolano. Entonces el venezolano está a su suerte y eso es una especie de, eso es una variable importante que hay que analizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos desprotegidos dentro de Venezuela, pero también estamos desprotegidos fuera de Venezuela. Entonces hay que hacer una organización mucho más consistente, mucho más sólida, mucho más coherente, mucho más interconectada entre los países, de forma tal que podamos hacernos respetar sin caer en el egocentrismo de creernos más importantes que los demás, pero tampoco pasando por debajo de la mesa y que todo el mundo quiera hacer con uno lo que le dé la gana. Bienvenidos de vuelta en este especial de Freedom Post y Contrapoder 3.0. Bueno, siguiendo el hilo de la conversación, estábamos hablando acerca de todos aquellos personajes que se arrojaron a la palestra pública a despotricar prácticamente de lo que está sucediendo con los venezolanos en el exterior. Esteban, seguías con el hilo acerca de estos personajes. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles serían las medidas a tomar? Además de los personajes, yo quería también enfatizar el último tema que estaba tocando Colina, ¿no?
que era el hecho de los desprotegidos, ¿no? Que están los venezolanos afuera. Nosotros, de hecho, en nuestro programa, en Contrapoder 3.0, nosotros hacemos una encuesta semanal y damos los resultados del último día que transmitimos, que son los días jueves, o que transmitimos la programación regular, pues. La última que hicimos justamente fue haciéndole una pregunta a los venezolanos: ¿quién protege a los venezolanos en el exterior? Y colocamos Nicolás Maduro, colocamos Juan Guaidó, colocamos las ONGs, o colocamos nadie. Bueno, te imaginarás la cantidad de gente que votó. Fueron como 6,000 y pico de personas, creo que fueron que votaron en esa encuesta, ¿no? Y la opción de nadie tuvo un 88 punto y tanto % de votos. Y acá lo importante es justamente eso, que es que los que pueden, digamos, beneficiarse de ese discurso de xenofobia, conseguir algún beneficio político, algún beneficio económico, o algún beneficio de algún otro tipo que quizás todavía no conocemos, ¿no? Entienden eso. Ellos saben que si, por ejemplo, se meten con un venezolano, se están enfrentando a un venezolano. No se están enfrentando a una estructura que les pudiera hacer frente. Entonces, sabiendo que estamos desprotegidos, por lo menos desde el punto de vista político, bueno, tan desprotegidos estamos que ni siquiera en muchos sitios no tenemos ni embajadas. Y si tenemos embajadas, no están funcionando, ¿no? Entre la cosa esa de que tocamos, mira, Guaidó, si tocamos ese tema, terminamos pasado mañana aquí, pasamos por todo el eso, fin de semana hablando de eso. Entonces eso es tan delicado, o sea, que cosas tan básicas ni siquiera podemos contar con ellos. Bueno, eso demuestra justamente el grado de aislamiento que de una u otra manera sufrimos los venezolanos que estamos afuera, porque no tenemos a quién acudir. ¿Qué se puede hacer? Preguntaba Esteban, mi tocayo, ¿no? Figueroa. Bueno, acá es la cuestión de la organización ciudadana, que es mucho más compleja hacerla. Ya es complejo hacerlo dentro de las fronteras, es complejo hacerlo cuando estamos en una misma ciudad, imagínate, traspasando fronteras, pero por el bien de los venezolanos es lo que toca. Bueno, empezar a armar estructuras que de una u otra manera puedan influenciar en la opinión pública. Un político sin una opinión pública que le favorezca, imagínate tú, no son absolutamente nadie. Una estructura que pueda organizarse en eventos, que pueda organizarse incluso en cuestiones de educación, para que la gente no caiga, porque yo te digo algo, la gente que se traga el discurso de la xenofobia es gente ignorante. Lamentablemente es así. Sí. Porque bueno, o sea, tú odiar a alguien por el color de piel, tú odiar a alguien por la nacionalidad, es algo característico de una persona ignorante. A quien le han enseñado cosas erradas. Los nazis, es lo mismo que hicieron los nazis con los por judíos. Eso, o sea. a quien le han enseñado cosas erradas. Entonces, de una u otra manera, hay que, bueno, tratar de iniciar esas campañas. ¿Cómo hacerlo? Esa es la parte difícil por lo que estoy diciendo. Los venezolanos hemos sido incapaces de organizarnos dentro de Venezuela. Hemos sido incapaces de organizarnos fuera de Venezuela para otro tipo de cosas. Bueno, para esto también lo veo bastante difícil, pero es por el bien de los venezolanos. Al final habría que entonces tratar de buscar las herramientas y los mecanismos para lograr eso. Fíjate que estamos tan desprotegidos que cuando la diputada Zulay Rodríguez hace 2 años se metió con los colombianos, automáticamente eso generó una rueda de prensa de la canciller, que era María Ángela Holguín, creo. Sí, Holguín. Y emitió una nota de protesta. Y la declaración de Zulay Rodríguez fue ni cercana a la que dio en contra de los venezolanos. En esta oportunidad ya se mete con los venezolanos. ¿Y quién dijo algo? Bueno, sí, periodistas, activistas, pero hay una respuesta como tal de algún ente. No existe. Entonces eso demuestra que estamos completamente desprotegidos en el escenario internacional. No, exacto. Y es cuando salen entonces pioneros, que era como lo que estamos hablando tras cámara de esto, como lo que son ustedes en Factores de Poder y Contrapoder, que están accionando una medida legal en contra de esta diputada, porque más nadie lo hace. Bueno, pero ya va. Podemos ir incluso al descaro máximo, Raymond, si quiere. Claudia López dio unas declaraciones también no tan recientes, pero tampoco tan viejas. Fueron el año pasado, creo que a finales ya. No, contra el Venezuela. Y después, ¿quién va a hacer? Ahí lo tiene. Entonces, imagínate tú, o sea, una persona que va y se reúne y le da la mano. Ay, es que para ayudar a los venezolanos, una de las personas que está promoviendo justamente ese discurso en Bogotá, una de las principales ciudades receptoras de venezolanos. Entonces vas allá y, ojo, yo no estoy en contra de que se reúna, reúnete, pero dile sus 3 cosas en la cara. Mire, usted no puede andar con no, lo que vas a darle mano y a decir que ya está trabajando por los venezolanos, es decir, todo lo contrario. Entonces, claro que evidentemente el venezolano de a pie que está desprotegido termina siendo motivo de burla, termina siendo vejado, termina siendo maltratado por estos políticos que lo que ven es que pueden sacar un crédito, claro, un beneficio. Que esa visita de Leopoldo incluyó ese toque. Y la visita de Leopoldo tiene una agenda secreta que nuestro compañero en The Freedom Post, Humberto Cheli, publicó un artículo sobre eso, donde está involucrada la OTAN, donde está involucrado el gobierno de Venezuela. Si no lo han leído, léanla, porque es un artículo muy completo, con pruebas y con mucha lógica. O sea, esa visita fue una visita como que para cumplir.
Y estamos recibiendo aquí en transmisión al señor Oliver López. Oliver. ¿Me escuchas, Oliver? Sí, escucho. Perfecto, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Ahí vamos, poco a poco. Estamos aquí con Esteban Hernández, José Colina, está Esteban Figueroa, Laura y mi persona. ¿Cómo va? Bienvenido acá a esta oportunidad que estamos. Tú que estás en España, puedes dejar también claro sobre estos temas que nosotros estamos tocando acá de la persecución que están recibiendo los venezolanos. Por lo menos allá también está el caso de lo de las licencias de conducir, etcétera, que mucha gente ha pasado ha pagado los platos rotos, ¿no? Y tú le has hecho seguimiento también a ese tema. Ahorita nos cuentas un poco más de eso, porque estamos centralizados en lo que el tema de la xenofobia y lo desprotegido que estamos los venezolanos en el exilio. Entonces, Colina, ¿tenías algo más que agregar acá? No, yo pienso que básicamente lo que tenemos que ya pasar de la denuncia a la acción, una acción importante, y es lo que se viene haciendo, por ejemplo, lo que viene haciendo Patricia, denunciando a esta señora. Vamos a comenzar, estamos trabajando en varios documentos para comenzar a atacar esto de manera jurídica, o sea, acusar a estas personas de incitación al odio, sobre todo con una guía que se toma de las Naciones Unidas, que para algunas cosas no sirve, pero para otras sí, ¿no? Por lo menos para la teoría sirve, para poner cuáles son los pasos y los parámetros para acusar a alguien por incitación al odio. Y creo que hacia allá tenemos que avanzar, porque lo lógico sería que ya que no tenemos autoridades que nos representen, y siendo nosotros 5 millones y algo, 6, no sé cuántos somos, estamos en el extranjero, buscáramos la manera de tener una estructura, una organización que agrupe, que tenga voces y que nos pueda representar en el mundo entero. Pero sin ponerse de acuerdo en Venezuela ha sido prácticamente imposible. Imagínate hacerlo fuera del país. Luce como un poco distante, para no decir cuesta arriba. Sí. Entonces lo que podemos hacer en este caso, y es lo que nosotros vamos a hacer, es cualquiera que se pueda demostrar, de acuerdo a esta guía de Naciones Unidas, que esté incitando al odio, lo vamos a denunciar internacionalmente para parar un poco esa campaña de odio en contra de los venezolanos. Muy, muy buena iniciativa, muchachos, ¿verdad? Personalmente, y creo que en nombre del grupo se los aplaudo, porque alguien tenía que alzar la voz y al final de cuentas, como siempre dicen, la información y los medios comunicacionales son poder. Creo que eso se demostró aquí en Estados Unidos, por lo menos en el trayecto de las últimas elecciones, y se sigue demostrando en el tiempo, ¿no? Oliver, hablando de estos venezolanos desprotegidos en el exilio, ¿ha habido alguna manifestación, algún comunicado por parte del interinato, de sus diplomáticos con respecto a la persecución que están teniendo los venezolanos en España por el tema de las licencias de conducir? Bueno, primero, una vez más, saludos a todos, caras conocidas, luchadores como siempre, ahí tuiteando y activos en las redes, haciendo denuncias como tiene que ser. Miren, buena pregunta, hermano, porque fíjate tú, como en mucha parte del mundo, los venezolanos estamos desprotegidos. Aquí, por ejemplo, en España, sabemos que existe una casta de políticos corruptos, hediondos a impunidad y vicios, que muchos viven a costilla de la desgracia de los venezolanos, muy cómodos. Ellos sí están cómodos y ellos sí están en el exilio dorado, en ese famoso exilio dorado. La única persona que, por así decirlo, ha hecho cierto ruido con el tema de la licencia, porque es una persecución política, y esto hay que destacarlo, gústele o no le guste reconocer, esto es una persecución política hacia los venezolanos. Ya te voy a decir por qué. El único que se ha pronunciado es Alberto Casillas. Ya sabemos que es un español que estuvo mucho tiempo en Venezuela, estuvo muchos años en Venezuela, su hijo es venezolano español. Bueno, ha hecho cierto pronunciamiento, ha ayudado a los venezolanos, siempre está brindándole su apoyo desde la Taguara, el restaurante que él tiene acá. Y mira, la verdad que se ha portado de alguna manera con los venezolanos, y hay que reconocerlo, a la altura. A excepción de estos politicuchos hediondos a impunidad y de vicios, como lo es el señor Leopoldo López. Y divisas, hediondos a divisas también, porque sí, hay que dejar claro que están hediondos a eso. Sí, exactamente. Aquí muchos boliburgueses aliados al régimen de Maduro,
como bien dije, viven como les da la gana y ellos no han hecho absolutamente nada por los venezolanos, empezando por el señor Sergio Contreras, que vino muy indispuesto, el pobrecito, y ahora tú lo ves y parece un tonel que ya casi no entra por una puerta, ¿no? De lo cómodo que está viviendo acá. De hecho, recién inauguraron una fundación, una ONG que es de voluntad popular, que recibió el permiso de la Asamblea para recibir subvenciones del Estado español. Y de hecho, y eso están viviendo acá, esos señores, y los acuso formalmente, y que me lo desmientan, el señor Winston Flores, el señor Franco Casella, Sergio Contreras, el señor Leopoldo López, que diga dónde se mudó Leopoldo López con su familia, porque a todos le dieron su nacionalidad, que diga dónde estudia sus hijos, uno de los mejores colegios acá en Madrid, que hable Lilian Tintori del máster que está haciendo, de dónde sacaron los reales para inaugurar el gimnasio, el yoga fitness que tiene Lilian Tintori acá, que cuenten sus vínculos con Gorrín, que hasta hace poco Germán Tech, eurodiputado del Congreso, le pedía explicaciones a la señora Lilian Tintori de sus vínculos con Gorrín y los $500,000 que hubo cuando el interinato de pacotilla, y todavía no ha dicho absolutamente nada de dónde vienen esos reales. Que hablen de sus vínculos con Betancourt. Se quedan calladitos la boca. Pero para hablar de la situación que nos aqueja a los venezolanos acá, y vamos con el tema político, ellos no dicen absolutamente nada. De hecho, Alberto Casilla había convocado una manifestación frente al Congreso y fueron como unos 15, 20 venezolanos, y creo que se apersonó Antonio Ledesma, si no más recuerdo. Pero de resto más nadie. Ahora bien, ¿por qué? Se cayó esto aquí. ¿Por qué esto es un tema político? ¿Por qué, como bien decía, por qué esto es un tema político? Porque evidentemente está perjudicando a los venezolanos que han pedido solicitudes de asilo, de residencia, de refugio, y al estar inmiscuidos en un tema penal, en un delito penal, porque esto es un delito, porque así te dejan reseñado en la policía, la falsedad documental en este país está reseñado como un delito penal, y quedas reseñado como un delincuente ante la policía. Esto, por supuesto, al estar reseñado y estar tú en un procedimiento de asilo, de refugio o de residencia, evidentemente ese proceso se corta, se paraliza. Y la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en España, al estar inmersos, como bien dije, en un delito penal, evidentemente se echa para atrás toda esa solicitud. Obviamente el Estado se está cubriendo como muchos países, pero esto lo están haciendo con odio, con xenofobia y con cualquier cantidad de cosas que los políticos callan. España se está cubriendo las espaldas para decir un momentico, vamos a darle un freno a esto, vamos a frenar un poco la diáspora excesiva de los venezolanos, porque nosotros no nos damos abasto con tantas solicitudes. En términos muy simples y concretos, esa es la realidad, porque evidentemente el Estado español se cubre sus espaldas. Así digan que España le está abriendo las puertas a los venezolanos, que el apoyo es inminente, eso es mentira. Si fuese tan inminente el apoyo, para empezar, Leopoldo López fuese el primerito que hubiese ya estado plantado en el Congreso buscando soluciones para los venezolanos, empezando por ahí. Que le dijo a Alberto Casilla de paso, se comprometió con Alberto Casilla de que iba a hablar de ese tema y no ha hablado absolutamente nada, es mentira. Han aumentado los casos de citación a los venezolanos como no tienes idea. Pero entonces argumentan y dicen, y ahí es donde vamos con este graso error, argumentan y dicen, bueno, es que el Estado español tiene que cubrirse las espaldas, cumplir las normativas y las leyes de alguna manera. Es verdad, tienes razón, tiene que cubrirse las espaldas y cumplir las normativas y las leyes. Pero ¿por qué por un puñado de venezolanos irresponsables e inescrupulosos? Porque no vamos a irnos con cuentos. Tenemos que pagar los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos que vienen para acá a trabajar. Si es verdad que existe un puñado de venezolanos que han practicado estas diligencias de manera muy erróneas, haciendo de verdad falsedad documental, procesando estas licencias meramente falsas, y hay una mafia que se encarga de eso, pero vayan entonces contra esa mafia. ¿Por qué tienen que pagar todos los venezolanos y meternos todos a un mismo saco? Porque aquí se llenan la jeta diciendo que aquí la policía y la Guardia Civil han hecho un trabajo excepcional, pero ¿por qué no han dado entonces con esa mafia y frenan de una vez esta problemática que le está quejando a todos los venezolanos? Esa es la situación y el meollo del asunto. Entonces, mira, también la contrariedad entre las instituciones, la Dirección General de Tráfico, que viene siendo la INTT en Venezuela, y la Policía Nacional, no hay una coordinación en lo absoluto, porque al tú entregar tu documentación a la Dirección General de Tráfico, ellos te aceptan la documentación y te canjean la licencia. Pero para canjearte la licencia, ellos tienen que decirle, ellos tienen que llamar a Venezuela y Venezuela tienen que autorizar
Pero entonces cuando te dan la licencia, pasan 15 días después y la policía te lleva una citación a la casa y te dice, usted está citado por falsedad documental. Entonces la DGT te dice que sí es verdadera, pero la Policía Nacional te dice que es falsa. Pónganse de acuerdo. Entonces hay un desorden por doquier, tanto en las instituciones españolas con este tema, incluso los propios abogados lo reconocen, y algunos funcionarios lo reconocen, como el descuido y el abandono de estos politicuchos de oficio acá en España que no han alzado la voz por nadie, y me imagino yo que por los vientos que soplan seguirán así con su silencio abismal. Y esa es la realidad que estamos viviendo aquí los venezolanos en España. Pero es que hay un caso muy claro, y eso yo lo estaba conversando hace días con Laura, y por eso es que valoro por lo menos esto que está haciendo Contrapoder en contra de la diputada panameña. A nivel mediático, o sea, el asilo político a Armando Pérez se le entregó por el escándalo mediático que eso se generó. Es correcto. O sea, me refiero al hermano de Oscar Pérez, que en primera Sí. instancia se le fue negado el asilo Sí, en el país español. Y bueno, en la apelación sí. Aquí hay dos cosas que hay que detallar. Una, la aceptación de ese asilo es un reconocimiento a la masacre del Junquito por parte del Estado español. Y lo han querido tener por debajo de la mesa. Pero la presión mediática de todos estos que nos prestamos en apoyo a esa familia sirvió. Entonces, sin duda, sí, bastante, claro, sirvió muchísimo, tanto así que el Estado español, la jurisdicción española tuvo que rectificar ante la decisión que habían tomado al principio, que era no reconocerle a Armando Pérez su asilo político, evidentemente porque ellos justificaban que no existía razones suficientes. Imagínate tú el graso error, ¿no? Entonces tuvieron que rectificar y concederle en efecto su asilo político, que de paso vence evidentemente en 3 meses. Entonces ahora tiene que de alguna manera tratar de subsistir y bueno, ver cómo se amolda, ¿no? Al país que lo ha recibido. Entonces esa es la realidad. Los venezolanos no la tenemos fácil acá, eso es una realidad, así como no la tienen fácil en el Perú, así como no la tienen fácil en Panamá, con esta señora que es una irresponsable que ojalá hagan todo lo que tengan que hacer para que de alguna manera responda ante esas acusaciones de odio tan notorias. Y mira, la verdad que los venezolanos hoy por hoy, yo creo que es lo que hay que destacar. Sin duda estamos desprotegidos, no solamente por un régimen sanguinario, corrupto y asesino, sino también estamos desprotegidos de aquellos que se hacen llamar fulana oposición y se llenan la jeta de que será la alternativa cuando el país cambie. Es mentira. Hoy Venezuela vive un teatro, una mentira. No hay oposición, no hay Estado de Derecho, no hay un poder descentralizado. Eso es mentira. Venezuela hoy está a la deriva. Es un barco a la deriva. Esa es la realidad. Y los venezolanos estamos hoy pagando las consecuencias de ese desastre. Colina, es así, Oliver. Mira, Colina, una pregunta. Personalmente, ¿cómo se sintió José Colina cuando es una representante, una político panameña, hace una manifestación pública, un discurso público, y saca a la luz los cargos en tu contra que tiene el régimen, que fueron evidentemente cargos no demostrados? O sea, aquí te estoy hablando no un tema profesional, sino ya un tema personal, porque evidentemente estamos hablando de tu imagen. Y está hablando una diputada que para mucha gente, por lo menos en ese país, puede tener algún tipo de credibilidad. O sea, ¿cómo te sentiste tú en ese momento? O sea, ¿cuál fue tu primera reacción? No, realmente no sentí nada. Dije que iba a tener material Esteban Hernández para que haga el borrego de la semana. Fue la única. La verdad que Zulay Rodríguez me llame terrorista como lo han hecho otros, o sea, no representa, no me generó ningún tipo ni de inconformidad, ni de asombro. Lo que sí es que, bueno, como se ha hecho siempre, no solo con ella, sino con cualquiera que me haga alguna acusación como esta, que no solo la ha hecho ella y el régimen, también lo han hecho políticos de oposición, bueno, se le responde, porque Cayo otorga. Creo que la única preocupación que tuve es, bueno, déjame ver si Esteban la va a tener toda la semana de borrego como tal, o qué va a hacer, pero realmente no me generó ninguna inconformidad, sobre todo cuando tú te das cuenta que la tipa está alineada ideológicamente con el régimen de Maduro. O sea, yo no podía esperar menos de ella. La verdad que no podía esperar menos de ella. Y con respecto al tema que estaba tocando Oliver, yo también quiero decir algo. O sea, uno también tiene que tener coherencia, y a eso me refiero a los venezolanos. ¿Qué pueden esperar del gobierno de Pedro Sánchez en España? No pueden esperar nada.
porque eso es un aliado del régimen de Maduro, siempre ha sido un aliado del régimen de Maduro. Lamentablemente, una gran cantidad de venezolanos se fueron para España cuando estaba ahí Rajoy, y era otra cosa, pero una vez que llegan estos izquierdistas, uno no puede esperar nada de ellos, como que si tú fueras a exigirle algo, si fueras a Cuba a pedir asilo político, te fueras a Nicaragua. O sea, ¿qué puede esperar tú un régimen como ese? No puedes esperar absolutamente nada. Entonces, yo creo que uno, y es el mensaje que uno envía en estos momentos, uno tiene que, los que ya están ahí, no les queda otra, tendrán que lidiar con eso, porque ya estaban allí. Pero los que están pensando en salir, yo creo que tienen que irse a sitios donde sea mucho más amigable la situación con los venezolanos, que evidentemente en el Perú no lo es. En Colombia, a pesar del TPS que aprobó Iván Duque, que vamos a esperar simplemente, tampoco ha sido muy amigable que digamos. En Perú está claro que tampoco es muy amigable. Trinidad y Tobago ni se diga. España tampoco. Entonces, el venezolano como tal, el que se quiere ir, tiene que buscar cuáles son los países donde pudiera realmente comenzar de nuevo sin tanto trauma, como por ejemplo ir a Uruguay, no sé, creo que ahí la cosa está un poco más suave. No sé si en Canadá la cosa está más o menos bien también. Entonces hay que escoger, porque lo otro es, y eso llama también la atención, es que imagínate, claro, uno no podría decir esto sin dar una explicación como tal, pero imagínate que preferimos irnos a pie a otros países, preferimos salir que realmente enfrentar o pelear en contra de lo que está generando ese éxodo masivo. Y ahí quiero hacer una diferenciación. No era lo mismo salir al exilio hace 16 o 17 años que salir ahora. Hace 16 o 17 años, lamentablemente, nos guste o no, Chávez tenía mayor apoyo de la población que el que tiene Maduro en este momento. Mas, sin embargo, preferimos salir. Ojo, yo me fui hace 17 años de Venezuela. Yo no sé en cuánto tiempo habrán salido los demás. Pero no es lo mismo salir hace 17 años que salir ahora. Y eso es algo que también los políticos y las sociedades de donde nosotros vamos lo utilizan en nuestra contra. Y yo creo que para todo eso hay que tener una narrativa, para todo eso hay que tener una forma de acción. Si realmente queremos impedir, aparte de las otras acciones que podamos tomar, de que siga este discurso de odio en contra de los venezolanos, porque hay una realidad. No hemos tenido la capacidad de derrotar al régimen. Y somos culpables todos, más la oposición porque ha tenido posiciones de liderazgo, pero al final del día que el régimen de Maduro se encuentre allí es responsabilidad de todos los venezolanos, tanto de los que lo apoyan como de los que no hacen nada, y creo que es un tema en el cual también tenemos que reflexionar. A Esteban Figueroa, tú que estás en un país que no es común el exilio venezolano, tú en esta condición de asilado allá, que recibes alguna protección de lo que es o alguna ayuda o algo en lo que te pueda sustentar tú por parte de la embajada venezolana que hay allá o por parte también del mismo gobierno del Reino Unido? O sea, ¿cómo es el trato con ustedes allá? Bueno, eso es una historia de inmigrante. Eso fue, bueno, conmigo sucedió hace 6 años. La mayoría de los que vienen aquí al Reino Unido se vienen por cuestiones de trabajo, estudio. No es esa inmigración masiva. Recuerda que hace 5 años no existía esto. Esto, o sea, sí había, pero la mayoría de los venezolanos se iba por cuestiones de visas de trabajo, que si tenían un curso de inglés, que si tenían esto y lo otro. Yo fui uno de los primeros, o sea, hablando de un lote, fuimos un lote, que por cierto no conocía a ninguno, pero sí sabía que había una fuerte entrada de expedientes, por decirte, unos 100, 200 expedientes de venezolanos que estaban huyendo de Venezuela, pero ninguno había sentado precedente aquí. Ninguno. O sea, tú podrías decir, mira, yo estoy huyendo de esto, de esto, de esto, y el británico te iba a decir, no, eso es mentira porque nosotros somos amigos de este régimen. El problema conmigo pasó de que yo tuve que, técnicamente, ellos, cuando yo pido asilo, ellos me quitan toda, bueno, ya un abogado dirá lo que, pero que me quitan todo tipo de identificación. O sea, ellos me quitan pasaportes, ellos me quitan cédulas, me quitan todo y los retienen. Prácticamente estoy Indocumentado. despatriado, como le llaman, ellos le llaman apátrida. Yo estoy apátrida. Yo estoy apátrida en un suelo totalmente extranjero. ¿Qué pasa? Que cuando yo entro en el proceso de asilo se me hace muy difícil demostrar de que esta pandilla, de que esta gente, incluso yo fui en contra de la propia oposición porque ellos me decían, ¿cómo es posible que en tu país no exista? Entonces tuve que demostrarle que, bueno, que existe esta estructura. Entonces eso fue un proceso muy largo.
ya habían varios casos que los habían echado para atrás. No le recomiendo a nadie que venga a pedir asilo en esta parte, porque sencillamente no existe como que esa dirigencia que te pueda ayudar, porque yo dependí de todos los organismos internacionales, incluyendo la Cruz Roja, incluyendo el propio gobierno británico. El propio gobierno británico, sí, una vez que tú entras y te aprueban, no es como en Estados Unidos que te dan tu carta de trabajo. Aquí no, aquí te tienen que, y te dan una manutención que realmente no te alcanza para nada. O sea, tú ves viviendo prácticamente 9 meses, eso sí es rápido, porque no te van a mantener 3 y 4 años en el proceso. Pero en esos 9 meses tú tienes que demostrar contra viento y marea que tú eres un exiliado político. Y eso fue lo que yo me encargué en esos 9 meses, porque ya en estos casos que ya habían rechazado, estaban sin documentos durante más de 2-3 años en suelo británico, sin trabajo, sin ninguna ayuda. Entonces, por supuesto, ya cuando a mí me toca, tuve que demostrar. Yo fui a juicio, y en juicio fue que pude demostrar, porque con ningún agente de inmigración pude demostrar de que esto que me estaba sucediendo a mí era real para ellos. Pues para mí era real. Cuando voy ante un juez es que logro por fin demostrarle al juez con lujo y detalle, porque los agentes inmigratorios no te aceptan pruebas. El agente inmigratorio lo que está para que tú le eches el cuento. Pero ya con el juez, tú montas las pruebas, tú montas todo tu escenario. Montas tu caso, pues. O sea, el caso completo, y ahí fue que el primero, te lo puedo decir, que el primer venezolano que hace 5 años logró el estatus inmigratorio full, o sea, el paquete completo de que te dan protección internacional, ayuda, todo, y me tratan como cualquier británico. Incluso ellos me dan un documento de viaje propiamente dicho de Reino Unido, ¿entiendes? O sea, ya yo paso a ser parte de la comunidad de Reino Unido en un proceso para la nacionalización, que, o sea, creo que fui yo. Y después de mí vinieron 5 y 6 venezolanos que yo sé que estuvieron en el proceso, que los conocí, ¿entiendes? Ellos vinieron y se apegaron al abogado que me representó a mí, y ese abogado les armó el caso como era, y por ahí los enfiló y todos fueron aprobados. De aquel tiempo. Me imagino que ahorita deben haber más, pero bueno, yo fui uno de los primeros. Wow. Bueno, ya saben, si quieren ir para allá, ustedes saben cuáles son las consecuencias, ¿no? Aparte del frío. Aquí hay un tema, hablando de protección a venezolanos, sobre todo los que estamos en Estados Unidos, que podemos tocarlo, ¿no? Hoy se cumple un mes exacto de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El TPS brilla por su ausencia, y la claridad del proceso del DET para adquirir tu permiso de trabajo no existe después de un mes. Colina, tú como ahí y Esteban, que están metidos en esto, sé que Esteban hasta lleva números diarios de la pandemia, porque lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué les dice John de la Vega a ustedes? Porque yo estaba muy pendiente de lo que publica John. A John lo entrevistamos en nuestro espacio todos los lunes. Y todos los lunes justamente hablamos de las actualizaciones en materia migratoria. Él también por sus redes sociales informa, él también tiene su espacio en su propio canal de YouTube. Y él también ha sido muy crítico en ese aspecto, sobre todo con el tema del DED, ¿no? Porque, bueno, eso fue algo que se firmó por orden ejecutiva en la administración pasada. Nosotros, de una u otra manera, habíamos justificado o habíamos entendido que no se habían dado todavía los protocolos porque el secretario del Departamento de Seguridad de la Patria, sí, de Homeland Security, de acá, no había sido ratificado. Y él tenía que ser ratificado para poder empezar a brindar los protocolos. Creo que ya tiene más de una semana desde que lo ratificó el Senado, y hasta los momentos no se ha tocado el tema. Se ha hablado de la extensión, por ejemplo, del DED para los liberianos, que eran los otros que tenían correcto, sí, ese recurso. El tema de Venezuela no se ha tocado. Y en el caso del TPS, se extendió el TPS a los ciudadanos sirios también. Bueno, por eso, pero el caso del TPS sería ya una iniciativa propia de la administración. El caso del DED es algo que ya está allí, que solo se tienen que dar las directrices. Entonces, a mí se me parece más grave. En el caso del TPS, nosotros tenemos desde que asumió la administración un contador también en nuestro programa, de que, bueno, día 1 sin TPS, día 2 sin TPS, día 3 sin TPS. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en que eso fue una promesa electoral de Joe Biden, que dijo que en los primeros 100 días, y por eso es que tenemos un contador, se iba a aprobar un TPS para los venezolanos. Y yo siempre recuerdo
que Kamala Harris, que es la vicepresidente, cuando ella era precandidata presidencial, ella también le prometió a los venezolanos específicamente este estatus migratorio. Entonces, bueno, cuando tú ves este tipo de cosas, estamos en una administración donde las cabecillas, ¿no?, prometieron eso, y en donde la administración anterior dejó un alivio migratorio. Ah, mira, ahí lo tiene. En donde la administración... Inmediatamente. Eso ya es la administración Biden-Harris, cuando ya era candidata a vicepresidente. Yo te estoy hablando, ella como candidata presidencial, también lo prometió. Ok, con los demócratas. Exacto, los dos lo prometieron por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos este tipo de cosas y que en el DED no se ha avanzado, porque hasta ahora no hay claridad, el tiempo está corriendo. Yo le pregunté al abogado John de la Vega y sí, efectivamente, desde el día que se firmó, se empiezan a contar los 18 meses, el tiempo está corriendo, no se sabe cómo se aplica eso, porque no han dado ninguna directriz, ninguna luz con respecto a qué va a pasar con el DED, no se ve todavía luces del TPS, bueno, lamentablemente. Sí, literalmente, no me puedes deportar, pero tampoco puedo trabajar. Exacto, entonces estás en otra crisis en la que entra, ¿no? Y bueno, con todo el tema, por ejemplo, que Colina también siempre ha denunciado de los venezolanos que desde antes tenían ya problemas con el tema de la licencia, bueno, se sigue extendiendo a pesar del DED y a pesar de la promesa del TPS. Bueno, lamentablemente, Raymond, el tema de los venezolanos aquí es un tema que ha sido pura propaganda política de ambos partidos. Correcto. Hasta ahora, en esta administración Biden-Harris, sigue siendo propaganda política porque ofrecieron un TPS que no han cumplido, no lo han dado. Y la administración pasada no hizo absolutamente nada migratoriamente por los venezolanos porque ha podido firmar ese mismo DED una semana antes, dándole tiempo a que su secretario de Homeland Security colocara los reglamentos en la página que no los podía tumbar nadie para que los venezolanos lo pudieran hacer. No, lo hizo a última hora. Entonces yo critico a las dos administraciones y critico a los dos partidos que han utilizado el tema de Venezuela como una agenda política, pero nunca para resolver el problema de los venezolanos. Nunca. Lo que han hecho son puras promesas porque al final del día el tema de Venezuela aquí en los Estados Unidos es un tema que comunicacionalmente genera muchos dividendos. Hablar de Venezuela te genera un rating, o te generaba, porque ya ha ido mermando mucho en los noticieros, que era inigualable. Pero cuando tú te vas a los hechos como tal, ¿qué han hecho? Ofrecer y no cumplir, salvo en cosas muy específicas como las sanciones, que en eso sí han sido bastante efectivos, y el juicio que se le siguen a algunos elementos que están acusados de tráfico de drogas o de corrupción. Eso sí ha sido efectivo, pero con respecto a los sobornos petroleros de Citgo. Sí, es pura promesa política. Nadie ha cumplido como tal. Y eso es grave. Eso es muy grave. Y yo espero que en estos 100 días aprueben el bendito TPS. Ya no me agradó mucho que la propuesta migratoria de Biden, que está metiendo en el Congreso, no habla el tema de Venezuela por ningún lado. Ahí no aparece por ningún lado. Ya eso no me agrada. Y ya vi que unas organizaciones por allí se manifestaron y van a mandar unas cartas y una cantidad de cosas. Pero hasta ahora esto ha sido utilizado como una parafernalia para mantenernos ahí como perros saboreando un hueso, pero efectivamente no han hecho absolutamente nada. Y si este señor en 100 días no cumple el bendito TPS para los venezolanos, será otra promesa que habrán hecho en un saco roto y habrá que tomar las acciones con pandemia o sin pandemia. Porque esta gente lo único que obedece es al escarnio público, a la denuncia y la presión a través de los medios de comunicación. Tal cual. Es así, es así. Laura, ¿tienes algo que agregar? Sí, les quería preguntar con respecto al documento que están haciendo José y Esteban en Panamá. ¿Ustedes lo están colocando a modo de persona natural, José, en tu caso? ¿O hay algo que puede hacer la comunidad venezolana allí? Bueno, mira, realmente la que inició todo esto fue Patricia. Entonces, que es una periodista de investigación y entonces ella, haciendo un análisis de por qué este tipo es una señora que incita al odio, analizó una serie de pasos y de conceptos que pone ahí la ONU. Entonces, sí, pensamos hacerlo como persona natural, o sea, individualmente. Pero después nos dimos cuenta que no, que hay que hacerlo público. Entonces estamos pensando el día lunes, ella lo va a decir en su programa, vamos a hacer una primicia. Una primicia sí, aquí. Una plataforma de change.org, donde los venezolanos van a poder firmar donde quiera que se encuentren, y eso va a acompañar el documento que vamos a introducir no solo en la embajada peruana en los Estados Unidos, el consulado de Perú acá en Miami, también el documento que vamos a introducir en la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en la misma ONU.
La Bueno, embajada de Panamá dice, ¿no? La la embajada de embajada de Panamá. Panamá, perdón. Yo no sé por qué esa tipa se parece tanto a las... Yo siempre digo la embajada de Perú, no es la embajada de Panamá, porque me parece más peruana que panameña. Pero sí, vamos a hacer un documento que vamos a hacer público para que todo el que quiera firmarlo o que quiera respaldarlo lo haga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todo aquel que se meta con los venezolanos y incite al odio. Creo que el prevenido al bate ahí va a ser el primer ministro de Trinidad, que ya tiene tiempo dando sus declaraciones en contra de los venezolanos, haciendo la vida imposible. Creo que va a ser el segundo. Y de ahí para allá, todo el que se nos atraviese, porque de alguna manera tenemos que hacernos respetar, ya que no podemos, porque lo lógico sería aquí, pasa que es un poco difícil, porque hay mucha gente regada en tantos lados. Aquí lo lógico sería que hubiese un parlamento venezolano en el exterior, con un representante por país o dos, que pudieran tomar decisiones y asumir la representatividad de los venezolanos, ya que Maduro es ilegítimo y Guaidó es ilegítimo también. ¿Qué le queda al ciudadano que está afuera? Buscar su propia representación. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto? Realmente no lo sé, pero es una idea que hemos tenido en mente de tratar de desarrollarla. Habrá que utilizar también este tipo de mecanismos que estamos utilizando ahora, pero eso es necesario, porque si no, nunca nos van a respetar. Siempre seremos José Colina o Esteban Hernández, Contrapoder, Raymond, de Freedom Post, Oliver López Cano, que lo hace muy bien desde España, peleando contra lo que se atraviese, pero necesitamos tener representatividad y la única manera de lograrlo es tratar de estructurar una plataforma que nos represente como tal. Claro. Y allí tenemos que llegar, pero mientras llegamos a eso, vamos a meter nuestros documentos para frenar la acción de medios políticos de izquierda que utilizan la xenofobia para ganar rédito. Quizás pueda funcionar en algún momento una plataforma de medios también. Aquí podemos... Aquí se puede... Sí, porque por ejemplo, cuando pongo, está Esteban el de Inglaterra. Yo los diferencio, pero estoy más confundido aquí que volverlo a decir. Esteban el de Inglaterra. Esteban el que está aquí, está Oliver en España, está Laura en México, habrán otros activistas. El problema es que si nosotros organizamos eso, ¿qué es lo primero que van a decir? Bueno, ¿y quién los escogió ustedes? Sí. Porque eso es lo que siempre dicen. ¿Quién los escogió ustedes? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que... A veces no cuenta solo con ser ruidoso, ¿no? Pero quizás una iniciativa pueda generar un tráfico. Y así como que puedan decir quién nos escogió a nosotros, quién nos escogió a estos que están ahorita. Bueno, ellos fueron escogidos en su momento por la votación. Exacto. Y aunque no tienen legitimidad en este momento, la tuvieron, porque no es lo mismo que Oliver López Cano vaya al Parlamento español, no sé si hay un parlamento, asamblea, ya no sé ni qué hay en ese país, a hablar como él, o vaya en representación de los venezolanos que forman parte de ese parlamento. Sí, porque por ejemplo, tenemos un vacío jurídico muy grande. Exactamente, emite un documento a nombre de BEPEX, que es una organización de exiliados que tiene muchos miembros, ¿verdad? Pero es una organización de exiliados, a que lo haga no sé, Esteban Hernández, que representa al Parlamento venezolano en el exterior, por ponerle un nombre. No es ni remotamente igual. Claro. Y eso hay que lograrlo. No, pero a propósito de lo que dice Colina, fíjate que nosotros hace nada nos montamos en transmitirle un comunicado al partido político Vox, y Vox nos escuchó. Vox nos recibió el comunicado, que después recibieron, pese a la advertencia a Leopoldo López, es otra cosa, que ahora están arrepentidos, por cierto, pero Vox no recibió el comunicado y ahí no había nadie de la MUD, no había nadie del G4, nadie, éramos ciudadanos que simplemente venimos alzando la voz, como hacemos todos los que estamos acá, denunciando y hablándole claro y raspado a la ciudadanía. Ellos tomaron por lo menos ese comunicado, se tomaron el tiempo por lo menos de recibirlo, de pronunciarse incluso en las redes, a través de las redes sociales. Lo hizo el eurodiputado Germán Tech, lo hizo Jorge Busada, el vicepresidente de Vox. Y yo creo que, mira, yo creo que en algo podemos nosotros activarnos respecto a eso, para que en cada país, independientemente donde haya un venezolano que se la está viendo muy mal y que exista un grupo importante de venezolanos que puedan de alguna manera materializar una organización en pro y en la defensa de estos venezolanos vulnerables, yo creo que sería muy interesante. Y más allá de eso... Había pensado, pero imagínate si lograron eso nada más haciéndolo de manera desde el punto de vista ciudadano, como lo hicieron muy bien, por cierto. Imagínate que eso hubiera sido en representación de una estructura grande. El impacto es mucho mayor. Inclusive claro, hay temas en los cuales nosotros podíamos tener mucha mayor incidencia, como ha sido, por ejemplo, el tema de los recursos que le han aprobado a los países. ¿Quién ha hecho contraloría de eso? Aquí pegamos 4 litros en los Estados Unidos, pero eso no se ha replicado en otros países. Entonces es necesario, dados los temas y puntos álgidos, que existe una estructura mayor. Ahora bien, a mí se me había ocurrido en un momento determinado, por hacerlo más chiquito,
bueno, 2 representantes por América Central, 2 por América Latina, 2 por Estados Unidos, 2 por Europa. No, tiene que ser donde haya representación de venezolanos, tener por lo menos 2 o 3 personas que formen parte de esa estructura y que tenga legitimidad, darle legitimidad de alguna manera. Porque como les dije, no es lo mismo que uno vaya a título personal y le van a escuchar. Sí, es verdad, yo me he hecho escuchar, Oliver se ha hecho escuchar, Esteban se ha hecho escuchar, pero no es lo mismo eso a que haya una estructura que represente a esas 5 o 6 millones de personas que están fuera del país, sobre todo ahora que no hay autoridades en Venezuela, porque yo no reconozco a Guaidó, como tampoco lo reconoce Oliver, ni lo reconoce Raymond, ni Laura tampoco, y Esteban tampoco, pero tampoco reconozco a Maduro. Entonces, si no reconozco ni a uno ni a otro, ¿cómo hago yo para elevar mi inconformidad? ¿Cómo hago yo para hacer que me respeten? En este caso que están matando y agrediendo a los venezolanos en otros países. Y creo que tenemos que llegar allí. ¿Cómo? Bueno, no lo sé. Planteé una idea al aire, creo que tenemos que desarrollarla. Pero mientras eso sucede, pues tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo porque es una manera de levantar la voz. A mí me parece eso excelente lo que estás diciendo, José, y lo que están desarrollando ustedes, Esteban, José, y nosotros evidentemente pues lo analizaremos y creo que no hay mucho que analizar, es una acción que tenemos que tomar. Nosotros estamos acéfalos de liderazgo. La crisis institucional no es solo en Venezuela. La crisis institucional la trae cada migrante a cada país donde va, porque nosotros estamos desprotegidos. No hay embajadas y las pocas embajadas que hay no sirven para nada. Son una embajada de papel, una embajada que no da pasaportes, una embajada que no da visas, una embajada que no... Se supone que el embajador o la representación diplomática es justamente, y aunque esto sea muy básico, pero hay que recordarlo, es la representación del Estado en el país donde uno se encuentra. Y se supone que uno, ante cualquier situación de desprotección, se dirige allí. No sirven ni las de Maduro, ni las de Guaidó. Y tal cual como lo dices tú, en mi caso particular yo no reconozco ni a Maduro ni a Guaidó, ellos no son mis presidentes. Y creo que este panel dice lo mismo. Entonces el tema es, nosotros realmente tenemos que empezar a trabajar en soluciones para la gente, para todos nosotros, porque nosotros somos todos migrantes, en algunos casos asilados, en algunos casos otros exiliados. Entonces nosotros tenemos que plantear alguna solución, porque la gente ya está ávida de más que denuncia y protesta, tenemos que ir a la acción. Correcto. Y fíjate que Esteban de Inglaterra dijo algo interesante. A él, Inglaterra, cuando hizo su proceso, lo convirtió en apátrida, que es una figura que existe. Apátrida es aquel que no tiene patria. Eso fue que Chávez se burló de nosotros, llamándonos apátrida, pero no sabía lo que estaba diciendo. Una apátrida es alguien que no tiene patria. Y en este momento nosotros no tenemos patria, porque no podemos regresar a Venezuela, no reconocemos al gobierno de Maduro y tampoco reconocemos al payaso de Guaidó. O sea, no tenemos patria. Somos apátridas. ¿Quién nos representa? Y si es un país, entonces imagínate una apátrida en un país donde tampoco el país lo reconoce y lo ayuda. Pero, entonces, ¿qué tiene? La nada. Ahí es cuando se forman los epicentros de la lucha de la oposición venezolana, como lo es Madrid ahorita, según lo catalogó la revista esta, a Leopoldo López con El País. El País. O sea, que yo ya me imagino de que Lilian Tintori se enteró que Oliver López estaba viviendo en Madrid y ya no va a salir más a trotar por las calles, porque no va a poder, ¿no? O sea, esta doble moral nos ha afectado, o sea, los afectados somos otros. Pero fíjate, Raymond, fíjate ese ejemplo de España, por ejemplo, que lo dijo muy bien Oliver, yo no me había dado cuenta de eso, aunque lo había pensado, pero no lo había analizado al detalle, lo dijo Oliver muy bien. Estos señores llegan allá y todos tienen nacionalidad. Mientras que hay un grupo de venezolanos, hay gruesos que no tienen ningún tipo de estatus y está pariendo porque no le dan licencia de conducir o hacen lo que explicó Oliver muy bien con la licencia de conducir. Bueno, pero imagínense si nosotros tuviéramos allí, ¿verdad? Una representación que no fuera nada más el ciudadano común, que dijera, mira, porque estos señores, que son venezolanos también, tienen nacionalidad y aquí hay 30.000, 40.000, 50.000 venezolanos que están en un limbo migratorio y con la navaja en el cuello a que los penalicen por manejar con la licencia o lo que explicó Oliver allí. No existe. Imagínate que existiera una organización que pudiera ir a protestar en la casa de Leopoldo López por enchufado y a reclamarle al gobierno de España. Acuérdate que ellos son diplomáticos, ellos son, tú sabes, altos políticos, entonces tienen derecho a su protección, ¿no? O sea, claro, Oliver, tienen derecho a la protección, pero no se escapan del escarnio público del ciudadano común. Y eso es uno de los errores que comete la comunidad internacional. Quiere imponer un liderazgo político que es rechazado por la población y que hagan lo que hagan, la población no los va a reconocer. Pero entonces es momento de, como dijo Laura, y yo pienso exactamente igual,
Ya está bueno de decir que Guaidó no sirve para nada, que Leopoldo es un malandro y que le recibe plata al otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a quedar en la crítica o vamos a hacer algo? Y de hecho aquí vamos al tema que estaba planteando Colina con el tema de la legitimidad. Fíjate que Julio Borges y toda esa gente, ¿no? que han hablado justamente en los parlamentos, porque ellos son legítimos o hablan en nombre de nosotros y vean esas comillas ahí bien puestas, ¿no? Bueno, porque ellos dicen, yo soy diputado, por mí votaron, así haya sido hace 5 años, ¿no? Por mí votaron tantas personas, creo que fueron, ¿cuánto? 14 millones de personas que votaron en la asamblea. Sí, no me acuerdo. 14. Bueno, entonces, en teoría, 14. En teoría, Julio Borges cuando sale a hablar va representando a 14 millones de personas, porque un diputado representa tanto a los que votan como a los que no votan por ellos, ¿no? Solo que la mayoría, bueno, votó por él y bueno, todos los que salieron. La única manera de contrarrestar eso, porque vamos a estar claros, ni Remo, ni Oliver, ni mi tocayo, ni Laura, ni Colina, ¿no? Vamos a armar un partido político para lanzarnos elecciones en estas condiciones, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo que sabemos que las elecciones no son la vía. Bueno, la única manera de ganar legitimidad es con lo que dijo Colina. Imagínense ustedes, 1 millón de venezolanos protestando en, qué sé yo, en tal ciudad, en la otra ciudad en España, en la otra ciudad en Colombia, acá en Miami, donde sea, ¿no? Protestándole justamente a los representantes que nos están queriendo imponer la comunidad internacional. Ah, bueno, tú dices que tú tienes legitimidad por tantos millones de votos. Mira a este millón de personas que está aquí. Exacto. Y que te rechazan. Por ejemplo, si en España, lo que pasa es que también estamos desorganizados y somos apáticos. Somos apáticos. La gente cuando consigue sus papeles se divorcia del tema. Y los que les importa el tema... Porque también gusta el protagonismo, Esteban. Pero incluso además de eso, Raymond, los que están pendientes del tema, por hablarte de las bases, los que no están buscando el protagonismo, están pendientes del tema cuando el problema les afecta a ellos. Pero una vez consiguen su estatus, que se jodan los demás, y me disculpas el lenguaje, ¿no? Pero sería muy bueno hacer eso que dijo Colina. Leopoldo López es un malandro, en vez de decirlo, ¿no? Porque ya lo hemos dicho en Twitter, lo hemos dicho en Contrapoder 3.0, lo hemos dicho acá en el Freedom Post. Bueno, vamos entonces a protestarle en la casa a Leopoldo López o en los alrededores que se pueda, porque también hay ciertas leyes que evitan que, por ejemplo, en la propiedad privada tú te metas o en los alrededores, pero quizás hay una acera pública, hay una plaza muy cerca, ¿no? En donde se puedan aglomerar un número importante de venezolanos. Acá se lo hemos hecho, ojo, a veces van 1000 personas, a veces van 100, a veces somos 20. Y le hemos protestado a gente como Armán Escarrá, cuando era un supuesto representante de la oposición, que después se talanquera, como le hemos protestado, por ejemplo, a Huaco, por ejemplo. ¿Quién le ha protestado a Huaco? Porque es un grupo musical. Bueno, el tipo recibe plata de Diosdado Cabello, el grupo, digo, ¿no? El grupo ese musical. Y éramos 20 personas. Y adentro estaba full el concierto. Sin embargo, bueno, se hizo ruido mediático y la percepción, por lo menos a nivel mediático, fue que le protestó un gentío. Pero es justamente el tipo de cosas que hay que hacer. En vez de andar diciendo, Huaco son unos desgraciados porque recibieron plata de Cabello, vamos y le protestamos. Y que vayan los que vayan. A mí me da en cierto modo pena, ojo, a pesar de que le agradezco mucho, ¿no? Pero me da pena lo que dijo Oliver. O sea, como la persona que va a estar liderando el movimiento en España es un español. Por mucha relación que tenga con Venezuela y eso. Como un español es al que más le importa el tema de Venezuela en España. Eso no tiene sentido. Hay dos cosas aquí que voy a decir para cerrar. El extranjero que formó su vida en Venezuela ama más Venezuela que muchos venezolanos. Correcto. Sí, porque saben lo que es ser inmigrante. Yo he visto, mira, he visto árabes, he visto hindúes, he visto italianos que se tuvieron que ir, españoles de Venezuela, y se fueron llorando como si lo hubiesen matado a un hijo. Y llegan a sus países y están así como que yo ahora soy venezolano y yo quiero devolverme a mi país. Y segundo, en base a la denuncia que ha hecho Oliver con el tema de las nacionalidades, estos nuevos españoles del exilio venezolano, y a ti, Esteban, que te gustan mucho los temas de legalidad, si usted tiene doble nacionalidad no puede optar por la presidencia de la República de Venezuela. Y eso lo hago referencia a Leopoldo López. Mira, de esta manera no te preocupes, Raymond. Quien esté viendo esto tiene que tomar eso en cuenta. Mira, Leopoldo López no va a ser presidente ni en esta, ni en la otra, ni dentro de 10 vidas más. Esa no existe. El presidente de Venezuela no va a ser ninguno de esos politiqueros de oficio. Y tampoco va a ser nadie que la gente conozca. Va a ser alguien que va a salir absolutamente de la nada, formado de esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Y por eso mi llamado a todos es, porque yo he visto mucho lo que hacen todos ustedes, sobre todo Oliver y tú, y ok, sí, hay que denunciar las cosas que están mal, pero hay que plantear soluciones y hay que comenzar a moverse hacia adelante, porque al final del día Leopoldo López no va a cambiar su postura porque tú le digas que es un delincuente o un ladrón. Él va a seguir en lo mismo, igual que Lilian Tintori,
Pero el venezolano que se está muriendo de hambre, el que se va a pie de Venezuela para Ecuador, ¿eso le soluciona el problema? No. Inclusive, para algo que todo el mundo ha planteado, pero que es cuesta arriba, como por ejemplo recoger dinero para financiar un ejército libertador, que se ha visto mucho en las redes. No es lo mismo que la plata la recoge Esteban Hernández o José Colina a que lo haga una representación de los venezolanos que están fuera del país. Es completamente diferente. Estamos en un nivel donde ya tenemos que pasar al siguiente paso, pero todavía estamos estancados en el tercero. Necesitamos ir al cuarto paso, estamos estancados en el tercero. Y creo que este tipo de discusiones como las que ha planteado hoy, que me gusta mucho, por cierto, el formato, da pie para que nosotros podamos materializar esa idea y buscar avanzar. Porque al final del día nuestro fin es derrocar a la tiranía, que salga del poder. No importa si nosotros nos vamos a quedar fuera del país o vamos a regresar. Lo que importa es derrocar a la tiranía. Y la única manera de lograrlo es avanzando al siguiente peldaño. Es así. Bueno, señoras y señores, con ustedes aquí nuestros invitados especiales, Esteban Hernández, José Colina de Contrapoder, Esteban Rafael Figueroa desde Reino Unido, Laura de Rosa desde México, Oliver López desde España, Madrid, y mi persona aquí desde los Estados Unidos. Nos despedimos, esperamos que esto se repita. Gracias por su apoyo, y este programa fue presentado por The Freedom Post. Chao, chao.